este estudio de qué forma parte, porque es parte de un trabajo más amplio, ¿verdad?, sobre estos temas. Bueno, bienvenida a la pregunta porque esto que vamos a hablar hoy un poco, que es la encuesta, es una de las 3 técnicas, digamos, que nosotros desde las ciencias sociales aplicamos para observar, cuantificar la realidad social. Esta técnica, la encuesta, es parte de un estudio sobre percepciones sociales del dolor, que es un poco bastante más grande, muerte y suicidio también, que abarca 1.500 casos, una encuesta con 1.500 casos, que después vamos a referir un poco mejor. Estamos haciendo 15 grupos de discusión, que juntamos entre 8 y 12 personas en todo el territorio nacional, de diferentes localidades, y discutimos estos mismos temas. Ahí es más cualitativo en términos técnicos. Son 12 grupos con gente, con uruguayos y uruguayas comunes, y hay 3 grupos, uno de muerte por suicidio, otro por homicidio y otro por accidente de tránsito. Y también estamos haciendo, estos grupos se están haciendo ahora, terminan más o menos, cuando digo más o menos, en agosto, lo que sería el campo le llamamos nosotros, y estamos haciendo desde el mes de abril hasta agosto un relevamiento de la prensa. O sea, son 3 técnicas. Entonces, este es un estudio importante para el programa de salud mental del Hospital de Clínicas, para el componente ciencias sociales. Es decir, nosotros no trabajamos con pacientes directamente, trabajamos con la comunidad. Entonces, este año apostamos, entre otras cosas, a tener un fuerte componente de investigación y generar números y palabras sobre estos temas para después ir perfilando, delimitando, rediagramando algunas cuestiones en estos temas. ¿Por qué es importante esa dimensión de cómo los medios tomamos esto y cómo lo abordamos desde este lado, que está también formando parte de todo este trabajo? Porque hablamos mucho, y con vos, Pablo, hemos tenido acá hablando un montón de todo ese abordaje comunitario con el tema específico de suicidio, todo lo que hay que tener en cuenta con el otro y demás. Pero ¿por qué los medios también entran en esto? Sí, ahí lo que nos resultaba importante ver era, partiendo de la base de que los medios guían o construyen la forma en que las sociedades se acercan a los temas, a los cuestionamientos de las sociedades. Entonces nos parecía importante ver de qué manera los medios construyen, de qué manera los medios divulgan, difunden estas informaciones. Se discute mucho en Uruguay si los medios tienen que informar o no sobre los suicidios, o de qué forma tienen que abordarlos. Entonces, observar eso partiendo de la base de que las sociedades debaten sobre los temas en función de lo que los medios presentan, era importante ver cómo los medios, y hacer un seguimiento de cómo los medios abordan estos temas para poder observar justamente eso. La idea con todo esto, un poco vos lo esbozabas, Pablo, es ver después qué es lo que arroja para después poder pasarlo a la práctica, ver cómo se puede cambiar algo en la gestión de estos temas a nivel público. El estudio general nosotros tenemos pensado que termina en marzo del año que viene. Si bien van a haber informes finales de las técnicas, y en todo caso igual no se acaba, porque esta base de datos que tenemos hoy en día enfrente se va a procesar, creo que 2 o 3 años más. Es la primera que se hace en Uruguay de este estilo, no en el mundo. La idea sí, que nos ayuda a pensar cómo estamos, posicionarnos, comprendernos, y desde esa perspectiva de la posición, de la comprensión, empezar a trabajar y sobre todo a continuar trabajando, no empezar, desde otra perspectiva, de otras herramientas que son posibles en el Uruguay que se lleven adelante, ¿no? Sobre todo en estos temas de pensarnos, ¿no? De pensarnos cómo estamos y de reflexionar, y que otras saberes o no saberes participen en estos temas. Totalmente. Y siempre la parte de la academia es fundamental para poder trazar políticas efectivas en esto, ¿no? Y esto me parece que es parte del meter a la academia, de poner a los que saben, me parece, y con datos de la realidad para poder dar pasos en consecuencia. Ahora sí vamos a meternos en lo que reveló esta encuesta. Yo estaba un poco comentando ahora con Alejo en la presentación de ustedes de la nota. Tiene bloques fundamentales, ¿no? Ustedes preguntaron sobre los dolores, sobre salud mental, sobre muerte y suicidio. Podemos empezar a desglosar alguno de ellos, a ver qué es lo que les arrojó, cuáles son por lo menos los datos y los conceptos más
más destacados? Sí, lo importante, antes de empezar eso, es decir que la encuesta se está procesando hoy en día. La idea es sacar en septiembre, como te decía, octubre, un documento, digamos, más contundente, con algunas cuestiones que no están esbozadas en lo que estamos presentando hoy, que es un adelanto, digamos, a la prensa, básicamente, ¿no? No es un adelanto académico. A la prensa que siempre nos apoyó, dijimos, bueno, vamos a decirle que terminamos la encuesta y estos son los resultados. Y en ese sentido, la Casa Sarandí, en un sentido muy amplio, agradecemos también. Entonces, sí, la encuesta tiene 59 preguntas. Tiene una pregunta muy interesante al final que es grabada, que eso tampoco se sabe, porque todavía le decíamos a la gente qué 3 cosas querés antes de morir. Hicimos un archivo de audio. El 50% de la gente accedió a decirnos eso. Del otro 50%, la mitad, o sea, un 75% en total, gente dijo, yo te lo digo, pero no me grabes. Entonces estamos procesando eso, de qué quiere el uruguayo y la uruguaya antes de morir, ¿no? A ver si quiere vivir mejor, si quiere ver feliz a la familia, si quiere viajar, o si quiere ver feliz al país. Eso todavía lo estamos procesando porque de audio a registro de palabras lo estamos procesando. Sí, bien cualitativo. Así, además, claro, sí, nosotros lo vamos a cuantificar con la encuesta. También hay escalas de autopercepción, que eso también es importante, y de satisfacción con la vida, que tampoco están expresadas. Entonces sí, son 59 preguntas divididas en 4 bloques. Vamos a empezar a contarles a los oyentes. ¿A quiénes se las hicieron? La última cuchara, después sí, Agustín. Una cosa que nos pasó en el pretest es que los extranjeros nos llevaban las respuestas para otro lado, pero nos llevaban diametralmente opuesta a las opiniones de los uruguayos y las uruguayas. Entonces decidimos, porque nosotros hicimos el formulario, hicimos el muestreo, el entrenamiento, pero el campo específicamente lo hizo la empresa Factum y ellos después nos devolvieron una base de datos. Claro. Entonces discutimos con ellos el pretest y los extranjeros, no importa de qué nacionalidad, los no uruguayos y uruguayas, no, en 29 casos, creo que salieron 9 o 10, nos desvirtuaron los promedios y entonces decidimos que la encuesta era para uruguayas y uruguayos porque en realidad tienen otra perspectiva de lo que es la muerte, la vida, los dolores. ¿Cómo está tan atravesado por lo cultural, me imagino? Claro, ¿no? Sobre todo por lo cultural, la tradición, los sentimientos. Entonces decidimos sacar a los extranjeros, no porque no queremos a los extranjeros, que los queremos muchísimo y estamos aprendiendo mucho con ellos también en estos temas. Tenemos a Catalina Barría, que es chilena en nuestro equipo. Entonces en ese sentido sí lo sacamos. Y eso es importante, ¿no? Hicimos el campo en 6 semanas y bueno, en eso estamos. Y bueno, vamos ahora a ¿qué nos muestra esta encuesta sobre estos temas tan importantes y de los que hablamos más que nada del suicidio, pero de los otros no hablamos tanto, ¿no? Del dolor, de la muerte, en un sentido más amplio. Hablamos poco de suicidio y hablamos más poco, por así decirlo, de los otros temas. Como bien decías, la encuesta se dividió en 4 bloques que abordaban diferentes cuestiones. Por ejemplo, se le preguntó a los uruguayos entre los dolores físicos y los dolores psicológicos cuáles creían ellos que eran los dolores más importantes o más relevantes. Ahí, bueno, un 60% respondió que los dolores psicológicos son más importantes que los físicos. Y cuando se les pedía que ordenaran una serie de dolores emocionales, una cosa que nos llamó bastante la atención es que casi un 50% de los que respondieron a esa pregunta manifestaban que el dolor más importante se da por la muerte de un ser querido. Ahí la muerte empieza a configurar los dolores de las personas, y también se les preguntó a los uruguayos qué hacían con ese dolor, ¿no? ¿Cuál era la forma que tenían para gestionar y afrontar ese dolor? Y ahí algo que nos llamó la atención, o sea, ahí hubo dos datos importantes que nos llamó la atención. Uno, que el primero, que es un 37% dice que la forma de atender esos dolores es yendo a atenderse con un especialista, y a su vez casi un 20% de personas prefieren ocultarlo, y ocultarlo mentalmente, o sea, olvidarlo, esconderlo, y eso puede llegar a tener que ver con los estigmas y la vergüenza que existe desde la sociedad hacia esos dolores y hacia la salud mental. ¿Vinculado específicamente a los dolores emocionales? Sí.
O sea, el 20% prefiere ocultarlo. Cualquier tipo de dolor emocional antes que poder compartirlo, poder manifestarlo o buscar ayuda. Sí. ¿Eso en edades, tuvieron alguna lectura de eso? ¿O no varía mucho? Los cruces que hicimos prematuros, digamos, que estamos haciendo es por región, sexo y edad. Y los cortes más tradicionales. También tenemos otro corte por religión que todavía no lo estamos testeando un poco. No hay grandes diferencias en este indicador. Lo que más nos llama la atención es el comportamiento de hombres y mujeres, que no hay mucha diferencia, y sobre todo las regiones también. Porque esto abarca todo el país. Claro. Y la muestra es potente, son 1.500 casos en los hogares, selección aleatoria de los individuos, puerta a puerta. Son 5 grandes zonas: Montevideo, Canelones por otro lado, y 3 zonas del interior, 3 grandes bloques del interior. Entonces son 5 zonas que nos podemos comparar entre sí. Pero si comparamos Montevideo contra el interior, no hay grandes cambios en estos comportamientos, ¿no? Llama la atención. Sí, tal vez un poco más la juventud o las edades más tempranas, porque ahí también si trabajamos en 5 tramos o 3 tramos de edad, al final nosotros vamos a trabajar en 4 tramos de edad, sobre todo por un corte teórico de enfrentar la muerte. No es lo mismo un joven que una persona adulta, claro. Pero ahí en el medio hay dos categorías importantes. El joven no muestra un comportamiento estadísticamente significativo diferente a la tercera edad en estos temas de ocultamiento y esas que nos llaman la atención. Tal vez en algunos indicadores de suicidio sí es un poco más marcado, ¿no? Bueno, sigamos adelante entonces a ver con los otros. Bueno, ahí está, y retomando eso que comentábamos de la asistencia al psicólogo, que un 37% dice que asiste. Cuando le preguntamos si en el último año habían asistido a un especialista, ahí el porcentaje baja, es decir, a la pregunta de cómo gestionar, los uruguayos responden que asistiendo al psicólogo o a un especialista, pero cuando se les consulta si en el último año lo hizo, muy pocos lo hacen. Ahí puede estar también otra vez jugando el tema de la vergüenza o del estigma. También, o lo económico también. Lo económico, las dificultades de acceso al sistema de salud. Claro. Pueden estar jugando ahí algunas cosas. Y bueno, la pregunta sobre el ordenamiento de los distintos dolores emocionales que nos dieron la respuesta de la muerte del ser querido es un dolor importante, nos abrió la puerta también para hablar sobre la muerte y cómo perciben los uruguayos los velorios, por ejemplo. Los velorios y los funerales son ritos que nos ayudan a las comunidades que están atravesando un duelo, más allá de despedir al muerto, arropar a la persona que está quedando, que queda viva, que está sintiendo el dolor. Entonces ahí lo que observamos es que si bien los uruguayos consideran que los funerales no son una práctica antigua, o sea que se deberían más o menos mantener, tienden a pensar que deberían ser cada vez más cortos, ¿no? Es como cada vez más rápido y lo que nos da la pauta también de esa visión que tiene la sociedad uruguaya de la muerte, que es parecida a las sociedades occidentales, de ocultar, de silenciar y de no hablar de la muerte. Eso está bien trazado por lo cultural, ¿no? Ahí me parece que también capaz que cuando respuestas de personas de otros países, ahí seguramente les arrojaban otros datos por cómo procesan ellos la muerte, ¿no? Sí, hay lo que da similar en otros casos, por ejemplo España, que tomamos mucho de algunas encuestas españolas de estos temas. El dolor a la muerte de un ser querido es un dolor importante en España, como lo es en Uruguay. El tránsito de funeral, si nos centramos en España o Portugal, es heterogéneo por región, ¿no? Como lo es el tema del suicidio también. Entonces ahí hay que tener cierta premura al hablar de toda la España, que a veces la pensamos homogénea, ¿no? Sí, claro que pero en ese sentido, como que la sociedad uruguaya, las conclusiones preliminares que podemos sacar, a ver que quede claro esto, me parece que la modernidad tardía o la posmodernidad, como le quieras llamar a lo que estamos transitando, va más acelerada en Uruguay que en otros contextos, ¿no? Tal vez un poco por la falta de cohesión social de algunas instituciones que nos daban cierta pertenencia. Entonces, el tema de la muerte, el tema de los velorios, el cuerpo, digamos, el procesamiento del cuerpo, no del doliente, que eso es otra figura, se hace más rápido, ¿no? Y cada vez se reclama más rápido.
incluso también la cremación, ¿no? La cremación también habla de una cosa de olvidar, ¿no? Bueno, es la voluntad que lo cremaran y arrojamos las cenizas en el bosque, en el mar, ¿no? Entonces, eso también se puede tener una doble lectura, como hace Fernando Gil Villa en La derrota social de la muerte, que es un sociólogo de Salamanca. La ceniza, digamos, la cremación es un acto bien de posmodernidad, ¿no? De desprenderse de todo. Porque él tiene la hipótesis que tener un entierro, que tener un lugar donde ir a recordar al muerto, también nos habla de comunidad y arraigo. Y con esto queremos ser bien claros que no estamos hablando que lo pasado es mejor, ¿eh? No estamos hablando que lo pasado es mejor y que lo que viene va a ser peor. No, lo que estamos hablando es simplemente eso, ¿no? De que venimos de algo, estamos en algo y vamos a dejar algo. Entonces eso también es importante, que esta corriente que tenemos de falta de cohesión, de individualismo, de ser hiperfelices en la vida, hiper exitosos en la radio, en la academia, en el fútbol y en lo que nos lleva a un mundo, ¿no? De que por lo menos vamos en ese sentido, no reflexionamos en dónde estamos parados o hacia dónde vamos. Que tal vez todos queremos ir para ahí, pero pensémoslo, ¿no? Pensémoslo. Sí, también cuando sacude la muerte, cómo dialogás con ella, ¿no? Que es algo inevitable, que está en el camino de todos. Si bien también me pregunto, las tradiciones cómo van cambiando, ¿no? ¿Cómo evalúan ustedes estos resultados que tuvieron si pensamos en los velorios de hace muchos años que duraban un montón de horas? La vida hoy, uno tiende a pensar que dice, bueno, tampoco es tan necesario hacerlos tan largos, que sean tan, ¿cómo decirlo? Sin herir sensibilidades, pero sin tanta parafernalia, ¿me explico? Sí. Que sea una cosa más, bueno, sí que esté, porque es necesario pasar por eso, es necesario también ese rato de materializar lo que pasó para los que quedan, para poder seguir adelante. ¿Cómo ustedes lo analizan entre el cambio cultural y esto que ustedes están viendo de que la gente quiere cada vez velorios más cortos? Sí, eso es una tendencia que no se da necesariamente por la pandemia, ¿no? Creo que antes de la pandemia ya estaba. Nosotros no tenemos datos anteriores a esto de qué pensaba la sociedad uruguaya. Lo que tenemos es un contrafáctico de lo que es y de lo que algunas empresas fúnebres, a partir también de este estudio, se nos han acercado y nos han preguntado algunas cuestiones, pero es una realidad, ¿no? Hoy los velorios cada vez son más cortos, más rápidos, es un trámite donde la familia decide y está bien que decida. Lo que nosotros podemos interrogar, si tenemos algún derecho a interrogar, es decir que el velorio es un acto de comunidad. El velorio también está para los que quedan, ¿no? Entonces, ahí lo que hay que pensar es que no homogeneicemos todo tipo de muerte, no homogeneicemos un tipo ideal de velorio de 2 horas o de 4 horas, porque puede haber gente que quiera velar 10 horas, puede haber gente que quiera velar 24 horas. Y esto no hay que cruzar el Atlántico o quedarse en una cultura. Por ejemplo, en Chile esta compañera chilena siempre habla y hay diferentes realidades en lo que es Chile, ¿no? Lo que es el sur del norte, ¿no? Capaz que los velorios en Chile, en el sur, sí duran más tiempo, está la comunidad presente, se recuerda al doliente. Sí, en algunas plazas de Estados Unidos, en Inglaterra, también en los bancos hay muchas chapas que recuerdan quién se sentaba ahí. En Bilbao, por ejemplo, es muy común en algunos barrios ver en las columnas cuando muere alguien una cartulina pegada, como eso se busca el perro, pero así con la foto del muerto, el velorio, qué fecha, cuándo y quiénes están esperando en el velorio y dónde es el entierro. Es decir, hay una socialización de la muerte que habla de la vida y habla del recuerdo de la vida, ¿no? Exacto. Porque que recordemos al muerto también es un recuerdo de la vida. Y cómo procesar también, lógicamente. Son las 14:34 minutos. Vamos a hacer una pausa y ya seguimos recorriendo estos principales datos preliminares de esta encuesta que nos están presentando, encuesta nacional sobre percepciones en torno al dolor, la muerte y el suicidio. Estamos aquí en los estudios con Pablo Hein y Agustín Zavala. Ellos son investigadores que estuvieron participando en este estudio nacional sobre percepciones en torno al dolor, la muerte y el suicidio. Y estábamos repasando los principales datos preliminares de esta encuesta. Así que, Agustín, sigamos adelante un poco a ver qué es lo que mostró también este trabajo. Bien, capaz que para cerrar un poco el tema de la muerte, sí, comentar, nosotros le hacíamos una pregunta a los uruguayos que tenía que ver, si habían pensado alguna vez en su propia muerte, y ahí en todos los rangos de edad, ¿no? que más del 70% de los uruguayos no pensó o nunca pensó en último tiempo en la muerte. Esto para
tratar de conversar y cerrar lo que conversábamos en el blog anterior sobre, bueno, qué hacemos con la muerte, si lo charlamos o no. Después, otro de los bloques que conversábamos era, que le preguntábamos en la encuesta, era, bueno, percepciones en torno al suicidio, porque hay mucha construcción, esto que conversábamos al principio también sobre los medios y qué es lo que se informa y cómo hay mucha percepción en la sociedad uruguaya que discute un poco con lo que pasa realmente, ¿no? Por ejemplo, una de las preguntas que les hicimos fue en base a las 3 muertes violentas que existen, que son el suicidio, los siniestros de tránsito y los homicidios, ¿cuáles creían los uruguayos que se daban en mayor magnitud? Ahí los resultados muestran que muy parejo las 3 muertes aparecen como un 30% cada una, a pesar de que los suicidios, ahí Pablo me puede corregir, duplican, triplican o duplican. Depende de qué muerte. Depende de qué muerte, pero duplican o triplican la cantidad de muertes de las otras 2 muertes violentas. Entonces ahí se da como una percepción distorsionada entre lo que los uruguayos piensan y lo que está pasando. Y ahí entramos nosotros ahí, los medios, entramos el resto de la sociedad en qué tanto se habla, o es algo que no se presta atención directamente. La hipótesis que tenemos que está preinstalado eso, ¿no? Como que está preinstalado y es una matriz que se repite. Lo mismo que el invierno. El invierno, le preguntamos también en qué estación del año hay más, 50% un poquito más dijo el invierno, ¿no? Le preguntamos por los tramos etarios y también no es que se equivoque, porque es lo que piensa la sociedad. Ustedes están relevando las percepciones, claro. Entonces, habla mucho más de la juventud. En realidad no importa quién más, por favor, no nos tenemos que detener en eso. Uruguay no puede pensar más en cifras y enredarse en cifras en esto, ¿no? Si son más, menos, si son 4 de este departamento, 5 del otro, ¿no? Entonces, también hay como una cultura instaurada que nosotros, y eso fue un cimbronazo, digamos, en términos más coloquiales, que nos provocó los primeros datos ahora que estamos sacando, la percepción social sobre el suicidio. Nosotros pensábamos que íbamos a estar que la sociedad iba a estar un poco más cerca de la realidad y no es así, ¿no? Sobre todo también hay algunas cuestiones que no están en el informe, los mecanismos para charlar de suicidio o hablar, se sigue negando, y algunos la negación, porque ahí preguntamos sobre la familia, los amigos, la pareja, los profesionales, las líneas de ayuda, o los profesores o docentes o maestros en el sistema educativo, como lo es en otros países. Y ahí este último, los porcentajes, los guarismos son casi nulos, ¿no? O sea, la gente no percibe que estos temas también se puedan hablar en un centro educativo en general, ¿no? O que el docente pueda ser capaz de... no estamos diciendo que sea capaz, pero que sí lo puede, como en otras sociedades, ¿no? Con la debida formación, con la debida... No solo en el tema específico de suicidio, sino en el tema específico también de la vida, ¿no? Entonces, en ese sentido... ni siquiera está instalada esa percepción de que se puede hablar o se puede plantear una preocupación en torno a ese tema con un docente, con alguien de un centro educativo. Sí, o con los amigos, por ejemplo. Con los amigos también nos llamó la atención, o con el grupo más cercano, ¿no? O sea, hay una negación, ¿no? Y otras cuestiones que todavía no están en el informe, porque es una realidad que es como que no se quiere ver, ¿no? Sí. Duele tanto que no se quiere ver, pasa por ahí. Sí, la gente en su mayoría dice que prefiere esconder un problema de salud mental antes que tenga estigmatización. La gente considera, ¿no?, que hay un estigma muy fuerte. Sigue diciendo que el familiar de suicidio no tiene estigma, ¿no? Entonces hay cosas que por eso no pusimos en el informe preliminar, digamos, para la prensa, porque son cosas a trabajar con más lentitud y con más... Y ahí puede haber alguna explicación en el sentido de la autopercepción que se tenga, la satisfacción con la vida, ¿no? Pero bueno, esto nos sirve a nosotros también para readecuarnos y pensarnos como sociedad, ¿no? Obvio. No, y también cómo uno se puede sentir arropado en el momento que plantea que tiene un problema de salud mental, sea en el trabajo, en su centro de estudios, con sus allegados. La respuesta puede ser una puerta cerrada, sí. Una dada vuelta de cara, puede ser una respuesta que no sea la ideal. Entonces, claro, me imagino que eso también, bueno, puede llevar a cierta retracción, ¿no? Ante cómo reaccionar. Sí, uno de los objetivos de este estudio era, más allá de cuantificar y cualificar las opiniones de los uruguayos,
era un poco desencapsular la salud mental y estos temas de la responsabilidad del individuo y enfocarlos en un contexto donde la comunidad y la sociedad tienen parte de responsabilidad, pero también tiene parte de rol de agente de ayuda, de cooperación. Entonces, siempre decimos que la importancia de hablar de estos temas y de conversarlos con sus pares, con los otros, es parte fundamental para poder salir. Entonces, la comunidad, la sociedad juega un rol importante a la hora de poder construir y mejorar las situaciones. Por eso nosotros desencapsulamos estos problemas desde el individuo y lo ponemos en un marco de la comunidad. También tiene responsabilidad, pero también puede ser agente de cambio. Sí, sin duda. Sí, porque hay que tener presente que el sufrimiento, nos dice la filosofía, por suerte, que el sufrimiento social o el dolor social siempre es individual, ¿no? Pero nunca es privado. Nunca es privado eso. Por más que lo sufro yo, siempre se colectiviza. O no se colectiviza, digamos. La privación no significa eso, de ponerlo en contexto. Entonces, eso es importante también tener presente. Y estos temas también, no solo la muerte, también las enfermedades que se transitan, las neurodegenerativas, las terminales, también hay como una cara social de las mismas, ¿no? No es lo mismo, para que la audiencia entienda, tener un cáncer, determinado tipo de cáncer que otro, ¿no? El tránsito de esa enfermedad es completamente diferente, ¿no? Hay cánceres que son socialmente más aceptados y otros que no. También el duelo de un homicidio, de un suicidio, es bastante menos aceptado y no quiero decir que sea ni mejor ni peor, pero se transita menos, digamos, que otro tipo de muerte, un accidente de tránsito, por ejemplo. Entonces, hay como que la comunidad lo entiende mejor y al entenderlo arropa mejor al doliente. En algunas otras muertes no sucede lo mismo. Y lo importante es que estamos dejando a gente por fuera, digamos, de ese duelo, ¿no? Cultural y que entren en el duelo, porque quedan como un dolor eterno, digamos, ¿no? Porque el duelo tiene su componente psicológico, claro que sí, o sus etapas, como dice la psiquiatría, pero también tiene un componente social, ¿no? Cultural, de comunidad. Hay en algunos casos, lo hablábamos, Pablo, acá contigo, que da tanta vergüenza por el estigma que genera decir que un marido, una pareja, un hijo se quitó la vida, que no se lo nombra. Sí. No se toca el tema, y eso también te va coartando las fases del duelo necesarias, lógico. Entonces, claro, es imposible hacer un duelo, entre comillas, sano, como hay que hacerlo, si uno mutila esa parte, ¿no? Si uno ni siquiera se puede sentir en el derecho o en la libertad de decir, estoy atravesando por esto porque me pasó lo siguiente. Y sobre todo también te doy vuelta un poco del otro poder ayudar. Exacto. Porque también nos bloquea, claro, al que va a ayudar o a dar un abrazo, un beso o la mano. Obvio. ¿Se entiende? O sea, nos inhabilita y ir a un velorio y ir a arropar, digamos, a abrazar al doliente, es por el doliente, no es solo por el muerto. Y recordarlo también, ¿no? Porque eso también es un acto de comunidad, digamos, en un sentido muy amplio. Recordar aquella figura, para bien o para mal, ¿no? Exacto, totalmente. Aparte, en la medida que uno habla de sus afectos fallecidos, también va sanando y vas dejando de tener, o sea, el dolor, por lo menos que salga de esa fase inicial que duele tanto, para ir incorporándolo a la vida, porque no hay otra, porque pasó, porque es así. Pero bueno, sigamos adelante, Agustín, con los otros resultados de esto. Bien, bueno, esto que conversábamos al principio también, esto que decía Pablo sobre cuáles son cuáles piensan los uruguayos que son los grupos de edades que donde hay más suicidio, ¿no? Hay un 50% que piensa que son los jóvenes adultos de 20 a 30 años y un 3% que piensa que son los adultos mayores, cuando las cifras nos indican que buena parte de los suicidios ocurren en las edades más avanzadas, ¿no? Son los hombres, pero son los hombres más mayores los que se suicidan más. Eso, como decía Pablo, no es que la cifra importa por sí misma, es importante el dolor y el suicidio de todas las edades y de todas las personas. Pero en esa percepción que maneja la sociedad uruguaya, es importante ver dónde está poniendo el foco para poder, en llegado el momento, diseñar estrategias.